Adiós, Hijo Purísimo de María. Algunas épocas de la historia han enfatizado así partes principales de la vida de Cristo, ¿no? Y yo creo que una de las principales, o dos de las principales de las que podríamos hablar, son esas en las que la cristiandad ha enfatizado a Cristo como glorioso, al Cristo resurrecto. Exacto. Y otra que ha enfatizado al Cristo sufriente, ¿verdad? Es interesante. Y creo que sería más bien de la primera época de los cristianos primitivos, este Cristo resucitado, el Cristo glorioso, o escenas de la vida de Cristo, desde el nacimiento, su vida infantil, su vida en los evangelios, ¿verdad?, como predicador. Y muy posterior es el Cristo crucificado, el Cristo muerto, digámoslo así. Sí, yo creo que tiene que ver también con lo que pasa en la historia. ¿Te acuerdas que en la época de las cruzadas se hace un intento de ir a rescatar los santos lugares? Y bueno, los que van tienen que pasar por muchos peligros, ¿no? Seguramente ahí comienza un poco a considerarse el Cristo así, el Cristo angustiado, el Cristo sufriente, ¿no? Luego yo creo que esto sucede como por el siglo XII, ¿no? Más o menos, sí, sería el siglo XII, en el que Cristo ya se representa en la cruz como un símbolo de que la vida no es toda triunfante ni gloriosa, ¿no?, sino de que está llena de obstáculos y de sufrimientos, y que culmina, ¿verdad?, en la muerte por la vida, que sería ya la resurrección. La tradición de Jesús crucificado dentro del arte tiene su origen en el proyecto de liberación de los cristianos. En los primeros siglos de nuestra era, el tema religioso sirve como pretexto para que el artista exprese sus sentimientos. Aun cuando la crucifixión se encuentra en diversas culturas del mundo, la de Jesús comienza con la historia del pueblo judío. La muerte como salvación es solo una parte. Siempre viene acompañada con la promesa de la resurrección. Los escritores de los evangelios repiten su cumplimiento, porque si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación no contiene nada, ni queda nada de lo que ustedes creen. El autor de los Hechos de los Apóstoles echa en cara a los israelíes el haber asesinado al Cristo, quien vendrá a tomarles juicio. Brillará como un punto en el cielo y resplandecerá en otro. Su regreso será diferente de cómo fue su muerte. Desde un principio, la figura de Jesús ha tenido varias interpretaciones, desde escenas de su nacimiento, su vida pública, su muerte y su resurrección, que se convierte en el motivo principal de la religión. La crucifixión no es una costumbre religiosa. En la época de los romanos se acostumbraba a justiciar por este procedimiento solo a los esclavos, por ser una muerte llena de sufrimientos. El condenado muere lentamente por asfixia y agotamiento, además de los terribles dolores que se causan en todo el cuerpo. Santa Elena, madre de Constantino, hacia el siglo IV decidió buscar la cruz sagrada
desenterró 3 cruces en el monte Calvario y las puso a prueba para identificar la de Cristo. Al contactar a un enfermo con ella, sanó. Desde este momento la cruz viene a formar parte de la iconografía cristiana, como el símbolo más importante de esta religión. La interpretación no ha sido igual en las culturas orientales que en las occidentales. El Cristo bizantino pone énfasis en el Cristo como soberano universal, el Pantocrátor. Sus cruces tienen en el lugar de Cristo las piedras preciosas como símbolo de la divinidad. En la Edad Media, es el hombre que conserva la serenidad del justo, del santo, que acepta la muerte por voluntad propia. El arte postridentino lleva al extremo el drama, mediante el retorcimiento del cuerpo que hace eco en los espectadores y participantes de la crucifixión. Los españoles muestran gran preferencia por estos Cristos sufrientes y martirizados, como los Cristos posteriores del siglo XIX y XX. Salvador Dalí expresa el surrealismo humano de Cristo mientras geometriza la cruz. Aquella herencia europea ya trasladándonos a América, Claro. la herencia europea que se viene a mezclar con la herencia prehispánica que tenemos, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que en la época prehispánica la cosmogonía giraba alrededor del sol y de la tierra? Sí. El sol como un fecundador de la tierra, pero que al mismo tiempo, al final del día, moría, y que había la gran expectativa de si a otro día iba a haber sol. Entonces para eso le hacían sacrificios, y bueno, conocemos algunos de los sacrificios, como el del flechado, el hombre flechado, ¿verdad? Ajá, ajá. Creo que la sangre era algo importante para esta cosmogonía. Y los evangelizadores, ¿qué traían atrás de ellos en cuanto a esto? Porque ya la figura de Cristo crucificado ya viene con ellos, ¿verdad? Es más, traen muchos Cristos. Por ejemplo, aquí en la iglesia de Chapultepec hay un Cristo muy antiguo que se dice que fue donado por Martín Cortés precisamente a la iglesia de San Juan. Entonces quiere decir que desde el principio del siglo XVI ya se trae a los Cristos como parte, ¿verdad?, de su mudanza. Traen parte de su equipaje. De su equipaje. Bueno, yo digo que es una parte del equipaje ideológico para la nueva religión que se pretende imponer. Y seguramente encuentran algunos lugares más apropiados para aplicar allí esta imagen de Cristo, como son los calvarios. Numerosas poblaciones de Morelos tienen un sitio que llaman el Calvario. Casi siempre hay una ermita o una cruz. En el primer periodo de evangelización no hay Cristos. Podría ser porque los frailes no querían agravar el sentimiento de derrota indígena o que no formaba parte de su pensamiento humanista. Aun cuando se quiere representar la crucifixión, se estiliza la figura humana hasta su mínima expresión, como en las cruces de los atrios de los conventos. Pareciera que en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los conventos son decorados con pintura mural, surge la representación de la Pasión, donde se incluye la escena de la crucifixión, como en los conventos de Yecapixtla, Huaxtepec, Tlayacapan y Tlaquiltenango. Se forman los calvarios casi en todos los pueblos, ¿no? Aquí tenemos el Calvario de Cuernavaca, en Jojutla, en Yecapixtla, en casi cualquier pueblo encontramos que hay un calvario. Sí, lo que pasa es que el calvario siempre va en el principio del camino o final del camino, depende de cómo vengan los viajeros, ¿verdad? Y es una última ceremonia antes de salir de viaje. Yo me imagino pedirle a Cristo que el viaje sea bueno.
Pues sí, con todo lo que les iba a pasar en el camino. Y seguramente esto también nos recuerda lo que pasaba en las cruzadas, ¿no? En las peregrinaciones. ¿Sí? Generalmente estas cruces de las salidas de los pueblos eran para eso, ¿no? Todo el peligro que había. ¿Y en estas calvarios siempre había un Cristo crucificado? No, yo creo que comienza primero el Calvario, es como nada más un elemento simbólico, es una cruz, ¿no? Es nada más cruz, la cruz. La pura cruz. Cuando empiezan a aparecer las cruces ya con el Cristo y con todas las características de los Cristos que conocemos. Después del siglo XVI hay un enlace que produce las leyendas. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Como que en un momento dado se dejan de ver los Cristos así como los Cristos serenos, los Cristos que no son tan dramáticos, que no son tan expresivos, sino que representan la muerte natural de alguien que muere en la cruz. Pero a partir del siglo XVII y XVIII comienzan a aparecer los Cristos ya muy expresivos, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo surgen una serie de leyendas. Ajá. Por ejemplo, esta leyenda del Cristo de Tlaquiltenango, en la que el Cristo es llevado para una festividad de Tlaquiltenango a Jojutla, lo devuelven a Tlaquiltenango y ya después no se quiere quedar en Tlaquiltenango, sino que se regresa, y así comienza la historia de una leyenda de cómo el Cristo se queda allí en Jojutla. Ah, sí, que primero le parecía a los cargadores muy ligero, y conforme van caminando, ¿verdad? El Cristo se va haciendo más pesado y no lo pueden, llega el momento en que ni siquiera lo pueden cargar. Así y lo tienen que regresar otra vez a la iglesia. Así y el Cristo por eso se queda ahí. Es hasta el siglo XVII cuando surgen los Cristos de bulto a la sombra de las cofradías y hermandades. Pareciera que el crecimiento de las haciendas morelenses repercute en la devoción de los Cristos. Los Cristos de las portadas de los conventos, como el de Yecapixtla, tienen la rigidez de la piedra y la mezcla de un románico indígena. Los Cristos de Morelos tienen toda la presencia europea en su forma. Los materiales y las técnicas son americanas. La pasta de caña, muy utilizada en las esculturas prehispánicas, trasciende la época colonial, utilizándose en los Cristos como el de Catedral, Tlayacapan y el de Totolapan. El dramatismo aumenta en el Jesús flagelado de Totolapan, cuando al cuerpo descarnado, con costillas humanas incrustadas, se añade la expresión de sufrimiento reflejada en el rostro. Uno de los Cristos de Alpuyeca muestra un rostro con rasgos orientales, característica común en esculturas estofadas de la región de Morelos, porque el convento de Cuernavaca era la última parada de los misioneros que iban hacia el oriente, y en él encontraban el primer convento de regreso. Tal vez esto explica la influencia oriental en el arte morelense. El Cristo principal del altar de la iglesia de Tlayacapan conserva los rasgos clásicos del Renacimiento. No tenemos Cristos con el dramatismo de Grunewald, pero los Cristos de Morelos tienen rasgos indígenas, orientales y negros. Todos guardan la serenidad estoica del indígena conquistado. Parece que en algunas poblaciones que tuvieron una relación más cercana con las haciendas, los Cristos agrupan un sector grande de la población, como en Tepalcingo, en Mazatepec o en Cuautla. Así se da origen a las ferias de Cuaresma. En cuanto a la técnica, en los Cristos que hemos restaurado, la mayoría son de madera, la mayoría son esculturas de madera, tenemos las excepciones que son de pasta de maíz, pero la mayoría son de madera, es el núcleo que está trabajado con instrumentos que le van dando la forma. Normalmente son de dos piezas, que serían los brazos, sería un elemento, y otro elemento sería todo el cuerpo con las piernas. A veces cuando el Cristo es muy grande, entonces sí las piernas son ensambladas en el cuerpo. Este núcleo de madera puede ser de colorín, de pino, son las
las maderas más se utilizaron. Después se les pone una capa de blanco de España con cola, que sería la capa de preparación para recibir la pintura. Esta capa de preparación muchas veces se reforzaba con tela también, sobre todo donde eran los ensambles, tanto en las piernas como en los brazos, porque si tú tomas en cuenta que el Cristo va a estar sostenido prácticamente de los brazos, entonces los hombros tenían que estar muy bien, con muchos refuerzos, ¿verdad?, para poder soportar todo el cuerpo, y sin embargo es de donde más se nos rompen los Cristos, precisamente de los hombros, porque están recibiendo todo el peso del cuerpo. Después de esta base de preparación blanca, entonces ya venía la capa pictórica. Hasta el siglo XIX lo que se usaba principalmente era la técnica al temple. El temple es una pintura que se hace con huevo, ¿verdad?, con clara de huevo o con yema de huevo, y en otras ocasiones usan caseína, que es un derivado de la leche. Y así hacían sus pinturas. Por eso la mayoría todos los Cristos que encontramos son color mate, no son brillantes, porque la técnica al temple nos da un color mate, ¿no? Que los Cristos que hemos estado restaurando, todos tienen diferentes capas de pintura arriba de estos Cristos sangrantes, y no es precisamente por un deseo de conservar el Cristo, sino más bien es por un deseo de cambiarle el sentido al Cristo, o sea, que ya no sea tan dramático. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar unas fotos. Este es el Cristo que está en Alpuyeca, y tenía esta capa de pintura que era toda en una encarnación, ¿verdad?, con un poco de sangre, pero al poder levantar esta capa nos dimos cuenta de que tenía una decoración, por decirlo así, de muchísima sangre en la parte de abajo. Estaba muy bien conservado, es uno de los Cristos más bien conservados, y se parece muchísimo a este Cristo de Aguatepec. Son muy parecidos los dos, o sea, es la misma técnica, probablemente el mismo pintor, y son de muy fina manufactura. Yo consideraría que quizá fueran quizá traídos de Guatemala, donde se hacen las esculturas más finas, ¿no? Qué interesante. Y lo que me parece interesante también es lo que dices, que debajo de las capas de pintura empieza a parecer como que están más decorados de sangre. Más decorados. Así es. Como que en este momento todavía la pintura es la forma de expresar el dramatismo de la imagen. Ajá. Que yo creo que después se va a hacer más compleja, ¿no? Y se convierte ya en la expresión del rostro. Algo que me llama la atención también es que veo que tienes fotos de de muchos Cristos. Y tal pareciera como que la imagen de Cristo se representa mejor en escultura. Así es. Sí, fíjate que es raro, aunque sí se encuentra, por supuesto, la pintura de Cristos, es rara. En general siempre son esculturas. El problema que hemos encontrado en Morelos es que muchas veces han perdido ya su cruz, ¿no? Entonces ya nada más se encuentra la figura, o al revés, encontramos las cruces, pero no encontramos la figura. Conocemos leyendas desde el siglo XVI, por ejemplo, aquí en Morelos tenemos la de Totolapan, ¿no?, la del Padre Roa, que sería una de las primeras, porque el Padre Roa llega a América, es de los primeros sacerdotes, en 1540 me parece, ya se encuentra él por acá, y se dice, ¿verdad?, que este padre era muy, muy devoto al Cristo crucificado, y que trae uno de Europa, de España, que es el que se encuentra en la iglesia de Totolapan. En realidad nosotros tuvimos la oportunidad de restaurar ese Cristo de Totolapan, estaba fracturado su brazo, y nos pudimos dar cuenta que este Cristo en especial que se venera en Totolapan, el núcleo es de quiote, o sea, lo que sería el tallo de la flor de la planta del agave. Por lo tanto, se puede demostrar que el Cristo de Totolapan fue hecho aquí en México, ¿no? Hay varios Cristos de caña, como ejemplo
de la manufactura del siglo XVI aquí en Morelos. Esta técnica viene de Michoacán, de los cristos que se hacen de pasta de caña, y tenemos ejemplos en Morelos. Tenemos, por ejemplo, además de este de Totolapan, que es de quiote, que no es de pasta de maíz, estaría también el de Tlayacapan, que se encuentra en el Museo del DIF, que también en el temblor del 85 le cayó encima una parte del altar y se le rompió la cabeza. Entonces también pudimos demostrar que la pasta, el núcleo de la escultura era de maíz. De esta misma manera, también restauramos un Cristo de goznes, o sea, goznes son las partes de tela que tiene el Cristo para que éste sea movible, y el Cristo de goznes que se encuentra en catedral también es de pasta de maíz. Entonces quiere decir que esta tradición de manufacturar los Cristos en una técnica prehispánica como es la pasta de maíz continúa por lo menos siglo XVI y probablemente mitad del siglo XVII, ¿no? Ahora, a mí me gustaría platicarte un poco acerca de los Cristos de Alpuyeca. Ahí tienen diríamos una colección de Cristos, son 5 Cristos muy importantes. Uno de los más pequeños sería que es un Cristo muy pequeñito, que probablemente lo donó una familia a la iglesia. Cuando la familia se va del pueblo, se muere alguna de las personas, entonces donan a la iglesia los Cristos. Esto nos decían las personas que por eso tenían esa cantidad, que porque las familias los donaban a la iglesia. Y tenemos de todo tipo de manufacturas, desde los más finos, como te decía, como el Cristo sangrante, hasta estos pequeños que son muy populares, pero sin embargo son muy bellos también. Otro de los Cristos más importantes fue que le quitamos la capa pictórica, que era bastante mala, era de pinturas acrílicas, o sea, del siglo XX. Tenía una capa de pintura con un rojo muy fuerte, no el rojo óxido, ¿verdad?, que se usa en la colonia, que es mucho más bonito, diría yo, que el rojo vivo. Y este Cristo, si tú te fijas, la cara es totalmente oriental. Es una cara con facciones asiáticas, digámoslo así, ¿no? Probablemente traído de las Filipinas. El ejemplo más terrible que tenemos aquí en Morelos es el de Totolapan, que es un Cristo que está verdaderamente te impresiona, ¿no? El sufrimiento de la figura. Esta figura, que probablemente sea del siglo XVIII, que también tuvimos la oportunidad de analizar, nos dimos cuenta que las costillas y la mandíbula del Cristo son de un ser humano. Entonces llega a tal el dramatismo y el interés, ¿verdad?, por la naturalidad del Cristo, que le ponen elementos óseos. Estos Cristos, por ejemplo, tienen el problema de que están muy negros porque como están en uso, hay muchas velas siempre a su alrededor. Entonces el hollín se les pega. Entonces hay Cristos negros que verdaderamente no son negros. Lo que pasa es que es la capa de pintura. Por ejemplo, en esta foto puedes observar que este Cristo prácticamente es negro, pero no era así. Al hacer las pruebas de limpieza, mira nada más la cantidad, resulta que es blanco. Por eso este Cristo que se venera aquí en Chapultepec como Cristo negro, pues yo lo dudaría, me gustaría hacer algunas pruebas, porque muchas veces el barniz con el hollín se vuelve muy, muy oscuro, y el Cristo verdadero pues es de encarnaciones normales. Entonces no ha aparecido alguno que efectivamente muestre lo que son los Cristos negros, por Morelos, ejemplo, en el sureste en Morelos no. Chiapas, Guatemala. Ajá, Aquí no. Yo no he visto ninguno.
Por lo que se ve, entonces podemos encontrar ya diversos tipos de Cristos aquí, tanto Sí, por su cómo no. material como por su Claro. expresión, diríamos, o su presentación artística. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que el Cristo está representado millones de veces, por no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, y como una expresión artística, pues también el autor manifiesta su individualidad. Aunque es el mismo, nunca es el mismo, siempre son piezas únicas. Es una parte de lo que podemos hablar de los Cristos, ¿no? Sí. Y de la importancia del trabajo que tiene su restauración, porque Sí. hay mucho de estos Cristos en Morelos, ¿no? Sí, sí, sí. No, y la importancia es que en el análisis que vas a hacer para hacer la restauración puedes dar elementos, ¿verdad?, de estudio para el tipo de manufactura, para el tipo de estilo o para técnicas que se utilizaron y que ya se encuentran perdidas, ¿no? Por ejemplo, esta técnica de la pasta de maíz, que se hacen muchos en Michoacán y que como región, ¿verdad?, hay influencia aquí en Morelos. Y bueno, ojalá y esto de veras sirva para mantenerse este patrimonio nuestro, ¿no?, que es tan importante y que parece que ahora está teniendo cierto auge en toda la sociedad. Así es. Ojalá y así sea. Así es. Esperamos que así.